César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en la región de La Libertad. Fue el menor de 11 hermanos, fruto del matrimonio de Francisco Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Su niñez estuvo marcada por la pobreza y la religiosidad, influyendo profundamente en su sensibilidad literaria y en la mirada crítica con lo que interpretó el mundo, lo que dejó una huella profunda en su sensibilidad artística. Estudió en Trujillo y en la Universidad de San Marcos. Ya en Lima se vinculó con círculos intelectuales y comenzó a forjar su identidad como poeta comprometido. En 1923 viajó a Europa, donde residió principalmente en París, atravesando dificultades económicas, pero inmerso en una rica vida cultural. César Vallejo escribió escalas melografiadas en una época donde la desesperanza lo invadía. Vivió en París, lejos de su patria, perseguido por el hambre, el exilio y la indiferencia. Esta obra, escrita en 1923, publicada póstumamente en 1951, no es poesía tradicional, es una serie de prosas poéticas cargada de simbolismo, fragmentación del lenguaje y angustia vital. Es Vallejo rompiendo el idioma para expresar el dolor más allá de las palabras. Esta obra nos muestra un Vallejo íntimo, reflexivo y profundamente humano, en un estilo de prosa poética que desafía las estructuras convencionales. Argumento 1. Vallejo rompe el lenguaje como reflejo del alma rota. En esta obra, el poeta no solo dice, desarma las palabras, las transforma, las mezcla, las corta, porque su realidad interna ya no puede explicarse con su lengua común. Según el crítico literario Ricardo González Vigil, Vallejo deshace la sintaxis para rehacer el alma humana en palabras nuevas. Soy el silencio que el pensamiento oye. Argumento 2. El dolor existencial como tema universal. El sufrimiento que Vallejo plasma no es individual, es el dolor humano, el sinsentido de vivir en un mundo que no escucha. Byung-Chul Han, filósofo actual, afirma que vivimos en una sociedad del cansancio, donde el alma se agota por dentro. Vallejo ya lo sentía antes que todos, por eso se escribe escalas melografiadas, como si su vida fuera una partitura desentonada. Argumento 3. Critica al absurdo de la modernidad. Vallejo se adelanta el absurdo existencial, que luego veremos en autores como Camus. Todo parece carecer de sentido, el tiempo, el cuerpo, el arte, todo el ruido en un mundo que ha perdido el orden. La obra de Vallejo es un testimonio de la angustia moderna, dijo José Carlos Mariátegui. Argumento 4. Vigencia actual de su angustia. Hoy, en medio de redes, ansiedad y soledad emocional, volvemos a sentir lo mismo que Vallejo. Su obra sigue hablándonos, aunque no la entendemos del todo, porque nace desde un lugar que todos llevamos dentro, el dolor de existir. Lo que no puede decidirse con palabras, puede sentirse con poesía, dijo Harold Bloom. Argumento 5. La innovación formal como expresión de la fragmentación del ser. Vallejo no solo rompe el lenguaje, también fragmenta la estructura misma de su obra, reflejando la fragmentación del yo en un mundo caótico. Esta ruptura formal es una estrategia para mostrar la multiplicidad y contradicción internas del ser humano. Según el crítico Ángel Rama, la experimentación formal en Vallejo es un acto de resistencia ante la desintegración del sujeto moderno. Argumento 6. La dimensión espiritual y metafísica del sufrimiento. Aunque Vallejo está marcado por la angustia, su obra también contiene una búsqueda espiritual profunda. El dolor no es solo físico o social, sino una experiencia metafísica que cuestiona la existencia y la trascendencia. El teólogo y crítico literario Gustavo Gutiérrez señala que en Vallejo el sufrimiento es puente hacia una dimensión trascendental, una pregunta abierta sobre Dios y el sentido último. Argumento 7. La denuncia social implícita en la angustia personal. Aunque Escalas melografiadas es una obra íntima, no se puede desligar del contexto social de Vallejo. La pobreza, la injusticia y el exilio. Su angustia personal es también una denuncia contra las estructuras que generan sufrimiento. La socióloga Teresa del Valle afirma que la poesía de Vallejo es un grito contra la indiferencia social, un llamado a la solidaridad humana desde el dolor individual. Escalas melografiadas no es una obra para entender, sino para sentir. Es el eco de un hombre atrapado entre el silencio y el grito. Vallejo no buscó ser claro, buscó ser honesto. Por eso, aunque pasen los años, su voz sigue hablándonos. Escalas melografiadas no es solo una obra literaria, es una experiencia. Vallejo nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a romper con lo establecido y aceptar que no siempre hay respuestas claras en la vida ni en el arte. A través de su dolor, su soledad y su genialidad, nos lega una obra que sigue viva por su fuerza y por su valentía expresiva. Hoy, en un mundo que vive crisis similares de identidad, guerra, desigualdad y vacío emocional, Escalas melografiadas vuelve a ser urgente. Nos enseña que la sensibilidad no es debilidad, que el arte no siempre debe entenderse, sino sentirse, y que, a través de la palabra, podemos acercarnos al alma humana, con toda su complejidad y belleza. En un mundo donde todo se mide, se grita y se comparte, la poesía de Vallejo nos invita a detenernos, a romper también con lo cotidiano y a escuchar aquello que no suena, el dolor que nos hace humanos.